Fíjense, acá tengo todo el glomérulo. Acá yo tengo la arteria interlobular, fíjense, acá va a haber una arteria arcuata seguramente, acá también. Y luego acá, perdón, se continúa con la arteria aferente. Forma el ovillo del glomérulo y luego la arteria eferente. Fíjense cómo la arteria se continúa para formar acá toda la red de capilares peritubulares y para luego continuarse, fíjense, se continúa acá, para luego dar los vasos rectos y llegar hasta un capilar para continuarse con la vena. Y esta vena es la vena interlobular, para luego viene la vena arcuata y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo este túbulo está acompañado de las arterias y de la vena, y cómo el sistema arterial es el que se mete y forma el glomérulo con su cápsula de Bowman, que se continúa con su poro urinario con el túbulo contorneado proximal, que luego se continúa con el asa de Henle, que este asa de Henle tiene una porción descendente y una porción ascendente que corresponde a la médula renal, para continuarse con el túbulo contorneado distal y luego el túbulo colector. Así es como estaría constituida el nefrón, por el glomérulo más los túbulos. Si yo tengo que describir el glomérulo, tengo que decir que está formado por un ovillo de capilares, dada por la arteria aferente y eferente, ¿sí? Está rodeado por una cápsula de Bowman, donde tiene una doble hoja, una visceral, donde contiene los porocitos, y una parietal que corresponde al epitelio, ¿sí? Tiene dos polos, esta cápsula de Bowman, donde contiene el glomérulo por un lado, que es vascular, y por el otro lado, tubular, porque se continúa con los diferentes túbulos del sistema urinario, de la nefrona. ¿Estamos? A su vez, este mismo glomérulo, tenemos que decir que está formado, ¿por qué? Por ramificaciones de la arteria aferente y eferente. ¿Está claro? Si yo les digo cómo está constituido el corpúsculo de Malpighi, ustedes me tienen que decir por la cápsula de Bowman y por el glomérulo. Si yo les pido que me describan la cápsula de Bowman, tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal, y a su vez tiene dos polos, uno urinario y otro vascular. Sí. Entonces, fíjense acá. Eso es lo que no quería. Ahí está. Wow. Se lo tengo que hacer PowerPoint porque me desespera. Ahí está. Fíjense. Esto es, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Que alguien me diga cómo se llama esto. La cápsula de Bowman. Está bien. La amarilla es la cápsula de Bowman. ¿Y esto de acá adentro qué es? Capilares. Ese es el glomérulo. La cápsula de Bowman con el glomérulo. ¿Cómo es que es lo que forma? El corpúsculo renal de Malpighi. Todo esto es el corpúsculo renal. Quiere decir que el corpúsculo renal está formado por vasos vasculares y por túbulos de colectores de orina. ¿Sí? Por una red vascular y por túbulos. ¿Estamos? Entonces, de acá vamos a ver cómo surge el mecanismo para fabricar la orina. Porque esto es de acá, son todos los mecanismos en forma fácil, acá está muy fácil, para entender cómo es el mecanismo de formación de la orina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, acá viene la arteria aferente, se mete, forma este ovillo que es el glomérulo,
y luego parte la arteria eferente, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos que la arteria eferente daba estas otras ramas, que eran los capilares peritubulares, que se continuaba con los vasos rectos, que después continuaba con la vena. Fíjense que acá está perfecto como se explica. Fíjense que estos están en contacto directo con el túbulo, lo van envolviendo. ¿Y por qué lo van envolviendo? Porque tienen que ir haciendo el proceso de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Es decir, que por acá, por estos túbulos, se van a ir produciendo intercambio a nivel de los capilares y de los túbulos para ir absorbiendo y reabsorbiendo y secretando diferentes sustancias hasta llegar a formar la orina. ¿Se entiende? Claro, por ahí se desecha, digamos. Por acá se Por ahí. desecha. Una Claro, vez ahí. que la sangre, yo acá tengo sangre, que viene acá, sangre de la arteria eferente. Entonces, fíjense, viene la sangre, hace el intercambio, por acá vuelve, ¿sí? Y se van a producir diferentes mecanismos entre los túbulos y los vasos para que se produzca la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Si yo les digo cuáles son los pasos para que se pueda producir la orina, ustedes me tienen que decir esto: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Los 4 pasos son los necesarios que lo realiza el túbulo y con los conglomerados de los vasos para poder producir la orina. ¿Está claro? Entonces, la arteria aferente entra en el glomérulo, y a través de fuerzas de presión y fuerzas mecánicas, hace que se pase y se filtre, la primera parte. Es decir, esta es la primera parte donde se produce la filtración. Se filtra a través de fuerza mecánica diferentes sustancias de desecho. Luego, fíjense, se produce la reabsorción a nivel del túbulo. Fíjense, estos se reabsorben sustancias que no deberían haber pasado. Acá se filtraron todo tipo de sustancias a nivel mecánico. Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué se vuelve a reabsorber? Porque hubo sustancias que acá pasaron que no tendrían a lo mejor que haber pasado. Entonces pasan acá y se vuelven a reabsorber para que vuelvan a reutilizarse. Luego de esta fase, van a ser otras que directamente son eliminadas, entonces se secretan, pasan de acá y dicen, no, yo no las necesito. Entonces pasa a lo que se llama la secreción, que es la tercera fase. Se vuelve a meter al túbulo, para después terminar en la cuarta fase, que es la excreción. Entonces, viene acá el conglomerado, por fuerza mecánica viene el producto de desecho, y se produce el primer paso que se llama filtración. Se filtran los productos de desecho. Acá pasan todas las sustancias. Pero ¿qué es lo que pasa? Se eliminaron productos de desecho y hay algunas sustancias que no son de desecho. Entonces, estas que las puede volver a reutilizar, se reabsorben. Se reabsorben por el torrente sanguíneo, por estos capilares peritubulares. Se vuelven a reabsorber. Pero ¿qué pasa? Cuando se reabsorben, ven nuevamente que hubo sustancias que no las necesitaba, entonces las vuelve a eliminar, se secretan. Se dice secreción, porque de aquí las vuelve a meter de nuevo hacia el túbulo. Y de acá ya todo lo que sale son los productos de desecho que van a eliminarse al exterior, que va a ser la orina. ¿Se entiende? Y eso va a ser el mecanismo de formación de la orina. ¿Sí? Ahora, estos mecanismos, estos 4 mecanismos que yo se los dije, es de una manera muy sencilla, pero esto no es tan sencillo como ustedes creen. Para que esta orina se produzca,
en cada uno de los 2000, imagínense, los 2000 glomérulos están funcionando haciendo esto. Entonces, para que esto se produzca, fíjense, hay que vencer cierto mecanismo, y hay que utilizar cierto mecanismo para que esto se pueda regular, ¿sí? Entonces, la primera es la filtración, y esto se hace a través, sí o sí, de los capilares. Luego acá viene la membrana basal, que lo pasa para producir y llevar al segundo paso, que es la reabsorción. De aquí pasa luego, nuevamente para ser reabsorbidas sustancias que se necesitan y luego eliminarse las que no se necesitan para ser eliminado directamente al exterior. ¿Sí? Ese es el mecanismo básicamente por el cual se produce todo el filtrado de la sangre, el ultrafiltrado del plasma. ¿Para qué? Para eliminarse los diferentes productos de desecho del organismo. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se produce esta filtración glomerular? Esta filtración glomerular se produce por gradientes de presión. Es decir, si estamos hablando de vasos sanguíneos, quiere decir que hay gradientes de presión para que se pueda realizar. Entonces, si dijimos que la primera orina que se formaba era la filtración que venía del glomérulo, para que pueda pasar esto, esta es la cápsula de Bowman, esta es la arteria aferente, este es el glomérulo y la arteria aferente, dijimos que los patrones hemodinámicos que se encuentran en la sangre y que tienen que ver con mantención de todo el mecanismo circulatorio, es que a través de estos capilares se manejan presiones hidrostáticas y coloidales o coloidiosmóticas, que se refiere la presión hidrostática básicamente al agua y la coloidiosmótica a las proteínas, a las proteínas. Entonces, estas dos presiones que se encuentran por el agua y por las proteínas que se encuentran dentro de los capilares generan unas diferentes gradientes de presiones que se tienen que mantener constantes. ¿Sí? Se tienen que mantener constantes. ¿Por qué? Porque si no hay una constancia en esto, va a producir una alteración del flujo sanguíneo renal y va a llevar a un estado de mal funcionamiento del riñón, con sus consecuencias. Entonces, las fuerzas que se van a necesitar para que se produzca este primer filtrado, este ultrafiltrado de orina, van a ser la presión hidrostática del glomérulo, que es esta, que es de 60 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿sí? Va a tener que, a su vez, tener en cuenta la cápsula de Bowman, que es la amarilla, que esta cápsula de Bowman tiene 18 milímetros de mercurio de presión. Acuérdense que estos son capilares, glomerulares, donde se van a filtrar, y para que esta sangre se pueda filtrar se necesita gradientes de presión. Entonces la arteria viene con un gradiente de presión, forma estos capilares que tienen unos 60 gradientes de presión, pero que a su vez esta cápsula de por sí tiene una presión propia que es de 18. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para meter esta sangre y filtrar esta sangre por acá de 60 para pasar? Tengo que vencer fuerzas de presión para poder pasar. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Van a ser dos. Van a tener que, no sé quién está con el audio que ha apagado porque hace mucha interferencia. Por un lado, vamos a tener que vencer los 18 milímetros de mercurio de la cápsula de Bowman
y los 32 milímetros de mercurio que se encuentran aquí, fundamentalmente a nivel de la región del glomérulo. Entonces, esta diferencia de presión, si yo sumo 18 más 32 me da 50, y se la resto estos 60, me van a dar 10 milímetros de mercurio de presión. Este es el filtrado neto con lo que sale la primera filtración que sale del glomérulo. Es decir, entra con 60 milímetros de mercurio en el glomérulo, que tiene que vencer dos fuerzas de presión. La de la cápsula de Bowman, que es de 18, y la del glomérulo, de la zona basal, que es de 32. Entonces, 60 menos 50 me da 10. Quiere decir que de esta manera esta presión me permite que pase el fluido de la sangre y se filtre. Esta es la primera filtración neta. ¿Se entendió? Esta Sí, pero... se produce la primera filtración del riñón. En el caso que de las personas que tienen baja presión, pueden llegar a tener problemas, ¿no? Totalmente que va a tener problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo les explico qué es lo que produce, no me van a entender nada. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá dijimos que esta es una arteria. Si baja o sube la presión, el glomérulo se va a ver afectado porque está dado por arterias. Entonces también se va a ver afectado. Entonces, dijimos que el glomérulo del ovillo de capilares, de los cuales se iniciaba la primera filtración, y que se encontraba con una presión hidrostática alta, por el cual tenía que vencer esa presión que venía de la cápsula de Bowman, y a su vez de toda la presión que se encuentra sobre el mismo endotelio. Entonces, esa diferencia de presión hace que pasen determinadas sustancias, vence esta presión que viene de 60 con la de 18 de la cápsula y con la de 32 que tienen acá el capilar, la vence y pasa 10 milímetros de mercurio. Entonces esto sería lo normal. ¿Y acá qué va a pasar? Sodio, potasio, aminoácido, glucosa, etc. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? De esta sangre que viene por la arteria aferente, ¿cuánto se filtra? Solamente se filtra un 20% de la sangre. El otro 80% restante de la sangre sale por la arteria eferente y lleva el oxígeno a los otros nutrientes a una segunda red capilar, a otras. ¿Se entiende? Para ir irrigándola. Y para ir desparramándola en el resto de las diferentes vasos que van a rodear los túbulos. Los capilares peritubulares, los vasos de recta, ¿se acuerdan? Entonces, quiere decir que de un 20% de la sangre es la que se filtra y el 80% es la otra, es la que va a llevar la sangre con los diferentes nutrientes. Sangre oxigenada. ¿Se entiende? Las dos, tanto la aferente como la aferente, deben tener una buena presión. ¿Por qué? Porque si no mantienen una buena presión, esto que se encuentra en el riñón va a producir una falla renal. ¿Sí? ¿Qué es lo que significaría esto? Vamos a suponer que si se obstruye, se obstruye la arteria aferente. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta arteria que lleva sangre va a hacer que disminuya la presión de la arteria, y esto es importante porque ¿qué es lo que pasa? Luego de acá sigue por la arteria eferente que va a llevar sangre oxigenada para ir a irrigar el resto de los túbulos del riñón. Y si esto disminuye el flujo sanguíneo del renal. Si yo acá está obstruido y no me llega flujo, no me va a ir buena circulación. Por lo tanto, no me va a ir buena oxigenación.
O viceversa, si esto se encuentra muy dilatado y si viene con mayor cantidad de sangre, ¿qué es lo que pasa? Acá va a haber mucha cantidad de sangre, pero dijimos que de toda la sangre se filtra el 20% y va a quedar un remanente de sangre. Va a quedar mucha cantidad de sangre y que no se va a poder filtrar. Y esto va a aumentar la cantidad de flujo sanguíneo a nivel del riñón, porque no se va a poder filtrar. ¿Estamos? Entonces, esto va a traer en el filtrado del riñón. ¿Cómo? Profe, usted dijo el 20%, bueno, se filtra en ese paso. Después el otro 80% se va a filtrar en la parte de los capilares al costado. Sigue por acá, por la arteria eferente. Claro, sale por la arteria eferente. Entra, hace acá, entra, hace este conglomerado, este ovillo, capilares. Como es un capilar, acá se encuentran los podocitos, por acá se va a filtrar por este gradiente de presión, y el resto de sangre se va a ir acá, por la arteria eferente. Claro, se va a ir a los túbulos renales, a los vasos rectos, y ahí es donde va a pasar. Y de ahí se va a unir por el capilar hacia y se va a la vena, porque es un sistema cerrado. Y el 80%, el intercambio se va a dar en los capilares. Claro. Ajá. Exactamente. ¿Se va entendiendo? Lo que pasa es que esto hubieran tenido que estudiar ustedes más irrigación del riñón, pero bueno, es difícil. Yo sé que cuesta al principio esto entenderlo de primera vez, es un lío porque tienen que aprender diferentes nombres. Fíjense acá, la arteria aferente, fíjense acá cómo se encuentran los podocitos, fíjense acá cómo se continúa con el túbulo contorneado proximal, esta es la cápsula de Bowman, fíjense que esta es la membrana basal con los podocitos donde se hace el intercambio de sustancias. ¿Estamos? ¿Sí? Esta, fíjense, es una membrana parietal y una visceral de la cápsula de Bowman. Todo esto forma el corpúsculo renal o de Malpighi, ¿sí? Y luego se continúa con los túbulos. Y todo esto forma lo que se llama la nefrona. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Es decir, que para que este primer paso de este mecanismo que hablamos acá, este mecanismo, para que se pueda producir la orina, necesita vencer diferentes presiones. ¿Y cuáles son las presiones hidrostáticas, que es de los líquidos, y la presión coloide-osmótica, que es de las proteínas? Entonces, la arteria viene con 60 milímetros de mercurio de presión y debe vencer a la misma pared del capilar, que es de 32, y a la cápsula de Bowman, que es 18. Entonces, 18 más 32 me da 50, 50 menos 60 es 10. 10 es el filtrado neto que tenemos para la eliminación de la orina. Este es el primer paso, la filtración, el ultrafiltrado, que está dado por eso, por la presión hidrostática del glomérulo, por la presión hidrostática del capilar y por la presión oncótica capilar de las mismas proteínas. Es decir, que este filtrado en total es de 120 mililitros minuto. Esto nos da un filtrado total de 120 mililitros minuto. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí, profe. Entonces son fuerzas mecánicas, hidrostáticas y oncóticas que se deben de vencer para producir lo primero, que es el filtrado. El primero, que es el filtrado. Pero acá no termina el chiste. Este chiste sigue, porque dijimos que, ¿se acuerdan? Que los pasos sería por la reabsorción, secreción y excreción. Entonces nosotros llegamos acá, al filtrado, que fue venciendo todas estas presiones que se encuentran acá, para pasar al primer paso, que es la filtración.
Ahora, de aquí vuelve de nuevo a los capilares peritubulares a partir de la reabsorción. Es decir, esta reabsorción, el primer paso, ¿dónde ocurre? En el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. Ahí es donde se producen los mecanismos de reabsorción. Es decir, que los mecanismos de reabsorción son en dos lugares de los túbulos. Uno en el túbulo contorneado proximal y otro en el asa de Henle. ¿Y qué es lo que se reabsorbe? Se reabsorben las diferentes sustancias que han pasado, que se filtraron, pero que se necesitan. Por ejemplo, glucosa, aminoácidos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y luego qué va a pasar? Dijimos que luego viene la secreción. Y la secreción ocurre en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Ahí se produce la reabsorción de diferentes sustancias. Y acá van a intervenir, sobre todo a nivel del túbulo colector, una hormona, que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a producir la absorción de agua. Y la otra hormona que va a intervenir se va a llamar aldosterona. Y esta hormona es la que va a producir la regulación del sodio. ¿Sí? Esa es la secreción. Entonces, la secreción, ¿dónde se va a producir? A nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que van a intervenir dos hormonas, la hormona antidiurética, que produce la absorción del agua fundamentalmente, y la aldosterona, la absorción del sodio. Luego de ahí, va a pasar al último paso, que es la excreción, que es prácticamente la eliminación de la orina. Que prácticamente la orina está formada por el 95% de agua y el otro 5% por solutos. Entre ellos van a haber urea, ácido úrico, creatinina, proteína, célula, moco. ¿Estamos? Y le da ese color amarillento. ¿Por qué? Porque intervienen los urocromos, que son los que les da el color, y porque tiene que ver con parte de la bilirrubina por la degradación de los glóbulos rojos. Entonces le va a dar lo que se llama la urobilina. Y tiene un olor específico que es de tipo amoníaco, por eso se dice que tiene olor a amonio. A amonio. ¿Estamos? Todo esto que hablamos recién se llama el transporte tubular. Esto es el filtrado glomerular y esto es el transporte tubular. Entonces yo tengo que decir que para la formación de la orina vamos a necesitar del nefrón, que está constituido por la arteria eferente, el glomérulo, la arteria eferente, cuyo túbulo está constituido por la cápsula de Bowman, que se continúa luego con el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que consta en dos pasos fundamentales, un primer paso que es la filtración del glomérulo, que esta filtración del glomérulo se produce primero por una acción mecánica y por otro lado por acción de tipos de mecanismos de reguladores de presión hidrostática y oncótica que deben ser vencidas para que se pueda producir el primer paso de filtración. Entonces, ¿qué presiones tiene que vencer? Primero, las de 60 milímetros de mercurio a nivel glomerular, una presión de 18 milímetros de mercurio que es de la cápsula de Bowman, y otra que se encuentra a nivel del capilar, específicamente que es 32. Entonces, la suma de estas presiones, que son de el capilar y de la cápsula de Bowman me da 50, contra la del glomérulo que me da 60, me produce un neto de eliminación de 10 milímetros de mercurio. Una vez que pasa este primer paso, que es la filtración,
a través de estos gradientes de presión y de sustancias, va a producirse el transporte tubular, que consta de los siguientes pasos: reabsorción, secreción y excreción. La reabsorción se produce en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle, y se absorben glucosa, sodio, potasio, aminoácidos, etc. Luego viene la secreción, que la secreción se produce en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, y que en donde intervienen hormonas como es la antidiurética y como es la aldosterona. La hormona antidiurética produce absorciones de agua, regula el metabolismo del agua, y la aldosterona produce la absorción de sodio, regula el metabolismo del sodio, para formar directamente los productos de desecho que luego lo vamos a eliminar con la orina, cuya orina está constituida el 95% de agua y el 5% de solutos. Entonces, vamos a otro dibujito. Esto se me atraca y no puedo. Fíjense acá, en este dibujo, cómo tenemos, fíjense, la arteria aferente, cómo viene, se mete dentro del glomérulo, la arteria eferente. Fíjense acá cómo da las diferentes ramas que se van a meter, estos capilares peritubulares, que luego se van a continuar acá, fíjense, con el capilar para continuarse con la vena. Esto es arteria y esto es vena, para llevar, luego pasar hacia la vena renal, arteria y vena. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense los túbulos, como es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. Fíjense, acá tenemos el asa de Henle, que se continúa un poquito más para acá, el asa de Henle, da la vuelta acá, todo esto es el túbulo contorneado distal. Fíjense la perorata que da el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado, fíjense, proximal viene acá, ¿no? Luego da una perorata acá, y luego el túbulo contorneado distal, fíjense acá, cómo toca y da vuelta por el glomérulo. Y les digo que esta reflexión que hace acá el túbulo contorneado distal es muy importante. Y ahora lo vamos a ver por qué hace esta voltereta acá. Porque tiene una finalidad endocrina, que es muy importante y que ahora lo vamos a ver. Porque acá no termino, sigue el cuentito. Fíjense acá, habíamos llegado que para la filtración de la orina teníamos el filtrado glomerular y el transporte tubular. Entonces, hicimos el filtrado del glomérulo. Filtración, la primera parte de la eliminación de la formación de la orina. Filtración. Pasó el túbulo. De acá del túbulo, ¿qué dijimos que se hacía? Se reabsorbía. ¿Dónde? En el túbulo, fíjense, se reabsorbe de los capilares peritubulares, y que ocurre fundamentalmente a nivel de ¿qué? Del túbulo contorneado proximal. Y dijimos que la reabsorción se pedía en el túbulo contorneado proximal, ¿y dónde más? En el asa de Henle. Fíjense que acá, el asa de Henle vuelve a producir el mecanismo de reabsorción. Pero fíjense que yo les había dicho que la secreción ocurre en el túbulo contorneado
distal y también parte del túbulo contorneado proximal. Fíjense, pasa al lumen, pasa al lumen. El lumen es el conducto, o lumen o conducto es lo mismo. Y en el túbulo colector, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo colector, acá es fundamentalmente donde se produce la secreción, pero también en el túbulo contorneado proximal. Acá, en el túbulo contorneado colector, es donde se produce fundamentalmente la acción de las dos hormonas, la antidiurética y la aldosterona. ¿Sí? Fíjense cómo es el mecanismo entre el capilar, fíjense, los capilares, y fíjense los túbulos, cómo se van produciendo con la comunicación a través de los capilares, cómo se va produciendo la formación de entre la sangre y el lumen del conducto, los distintos pasos de reabsorción, de secreción, de reabsorción y de secreción, hasta producir el último paso, que es la excreción. ¿Se entendió? Fíjense acá, esta es la aorta, y fíjense cómo la arteria renal, derecha e izquierda, se forma como, fíjense como que fuera un arbolito, ¿no? Cómo da las ramas, que dan las interlobares después, las interlobulillares, para de luego dar las arcuatas, las interlobares, y para luego dar las arterias aferentes, que luego van a dar el glomérulo y las arterias eferentes. Fíjense, acá está el urete, los cálices, la pelvis y los uréteres. Y esta es la arteria, la aorta. Bueno, hasta acá, esta es la primera parte para poder llegar a entender todo lo que es filtrado, todo es cómo se forma la orina, a través de la filtración del glomérulo y a través del transporte por los diferentes túbulos. Vimos cómo es la irrigación hasta aquí y cómo está constituido hasta ahora la región del glomérulo. ¿Se entendió hasta acá? Porque esto sigue. Sí, profe. Esto sigue, no termina acá. Profesora, a mí lo que me quedó una duda, o sea, los tres procesos que intervienen en realidad bien para la forma de la orina, ¿cuál es la filtración? ¿Son tres o son los cuatro? Filtración, absorción y Y vos secreción. tenés que eliminar, ¿qué pasa si no eliminas la orina? Ah, entonces son claros. Entonces son cuatro, vienen de cuatro procesos. Yo no lo copié, por eso no copié bien esa parte. Son 4 pasos. Cuatro pasos, bien. Es decir, estamos hablando filtración a nivel glomerular. Después se produce la reabsorción, después la Sí. secreción y por último se produce la excreción. Que es la eliminación. Es decir, Perfecto. estamos hablando de los pasos de la formación de la orina. Y si no la secretamos, estamos fritos, no hicimos nada. Es la excreción parte. Por eso son 4 pasos para la formación de la orina. ¿Sí? 4 pasos. Profesora. ¿Sí? Perfecto. Yo sé que es difícil, yo entiendo, esto cuesta, pero bueno, hay que estudiarlo 20.000 veces para que nos quede grabado en la cabeza. Hay que estudiar las diferentes partes de la configuración interna del riñón, que es lo más difícil. Bueno, pero acá no Profe, tenemos, ¿no? Acá sigue el cuento, les aviso, sigue el cuento. Sí, profe, disculpe, yo me voy a retirar, ¿sabe? bueno, ¿cómo eras vos? Valdés Jessica. Listo, ahora te anoto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, querido. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de otra cuestión que es muy importante. Vamos a hablar ahora del aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hablar de la mácula densa y de las células mesenquimáticas del glomérulo. Sí, es muy importante. ¿Y por qué es muy importante todo esto? Esto es muy importante, ay, me lo pasé, me parece.
Esto es muy Profe, importante. ¿no pudieron buscarle nombres más fáciles? Ah, y eso no es nada. Esto empieza con estos nombres difíciles, pero hay otros que son peores. Fíjense a ver si lo puedo achicar un poco esto, encima no podemos. No, esto no lo puedo achicar, me parece. Fue extremadamente guasa para poder sacarle foto. Bueno, miren, vamos a ver esto. Esto es un glomérulo, ¿no es cierto? Fíjense, la arteria aferente, acá viene el capilar y la arteria eferente, ¿sí? Bueno. El aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Hay una serie de este aparato, de esta célula, que están constituidas por células especializadas, son células especializadas. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque intervienen, fundamentalmente, en la producción de una sustancia que es la renina. La renina es encargada de producir esta hormona, una vasoconstricción. Y a su vez es la encargada y la que actúa sobre la angiotensina para producir aldosterona y aldosterona. Es decir, es fundamental esta célula yuxtaglomerular para producir renina, que es vasoconstrictora, y para que ésta pueda actuar directamente sobre la angiotensina, que ahora vamos a explicar. Este aparato yuxtaglomerular está formado por, presten atención acá, arteria aferente, arteria eferente y acá. ¿Vieron que yo les había dicho que el túbulo contorneado distal se acercaba, daba una vueltita que se acercaba al glomérulo? Bueno, este es un corte de un túbulo contorneado distal, de los cuales presenta células, en las células, forman acá células especializadas que van a formar lo que se llama las células yuxtaglomerulares. Esta va a ser el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a estar constituido? Porque va a estar formado por arteria aferente, va a estar constituido por el túbulo contorneado distal y por la eferente. Fíjense, estas son las células especializadas que se llaman aparato yuxtaglomerular. ¿Y por qué son importantes estas células? Son importantes estas células porque son las que producen renina, que la renina es una sustancia vasoconstrictora y que también actúa sobre el angiotensinógeno para producir angiotensina. ¿Sí? ¿Estamos? A su vez, tenemos otras células especializadas, fíjense, estas celestes, con lila adentro, que se llaman células mesangiales. Células mesangiales. ¿Y por qué son importantes estas células mesangiales que se encuentran acá dentro del glomérulo? Porque producen otra hormona que se llama eritropoyetina. Y esta es muy importante porque es la que se estimula cuando hay anemia o disminuye la cantidad de glóbulos rojos. Son sensores y son células que estimulan y producen eritropoyetina para estimular los glóbulos rojos. ¿Vamos hasta acá? Pero no solamente que están el aparato yuxtaglomerular y las células mesangiales, sino que hay otra zona que se llama mácula densa. Mácula densa. Y la mácula densa, vamos a ver si acá. La mácula densa, fíjense, está
Aquí, esto es el conglomerado, los capilares, el mesangio, está en esta zona de acá, que está en relación al túbulo contorneado distal, ¿sí? Son células modificadas del túbulo contorneado distal que se denomina mácula densa. Y estas células modificadas y especializadas secretan la renina. Entonces, atención, ojo al piojo y escuchando, antenas paradas. El aparato yuxtaglomerular, que está formado por arteria aferente, eferente y túbulo contorneado distal, tiene producen la renina, la producen. ¿El aparato Pero cómo dijo, profesora? ahí lo tenés escrito, yuxtaglomerular. Acá, mirá. Gracias. Yo subí más grande el cuadro, es muy grande el cuadro. Ahí está, ahí está. Ahí lo encontré. ¿Qué son? Las células, fíjate, las células de la arteria aferente, eferente y parte del túbulo contorneado distal. Esto produce renina. Pero fíjense una cosa, la mácula densa, que son estas, que son células especializadas del túbulo contorneado distal, regula la secreción de renina. Estas regulan la secreción de renina. Estas la producen, pero estas regulan que salga más o menos. ¿Se entiende? Y después tenemos las células mesangiales, ¿sí? Las células mesangiales del mesangio, estas, que son células especializadas porque producen eritropoyetina. Ah, ¿vieron qué despelote que es esto? Profe, ¿Mm? una Sí. célula la produce y otra la secreta. Yo tengo anotado las células de la mácula densa la secretan. Las células yuxtaglomerulares producen la renina, la producen. Pero la mácula densa, que son las células especializadas del túbulo contorneado distal, esta regula la cantidad que tiene que salir o la que no tiene que salir. Regula la secreción de la renina. Y la otra zona especializada que se encuentra dentro de este corpúsculo, de este aparato glomerular, de este corpúsculo renal, de este corpúsculo de Malpighi, tenemos la mácula, las células mesangiales, que son estas, que son las que producen eritropoyetina, que son estimuladas cuando hay anemia. Esto es pregunta de examen sí o sí. Les recomiendo que lo lean, les recomiendo que lo dibujen, que le pongan de todo. Miren, fíjense los capilares, estos son los capilares, ¿no? Capilares. Fíjense las células y cómo el revestimiento de estas células se llaman podocitos. Esa es la célula, que es la que deja que entre y que salgan diferentes sustancias a través de los capilares glomerulares. Ay, se me fue mal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, fíjense acá. Vamos acá. El aparato yuxtaglomerular que yo les dije, fíjense, dijimos que es una célula especializada, le habíamos dicho, que estaban constituidas por la arteria aferente el túbulo contorneado proximal, fíjense. Y todo este aparato está constituido por todo este sistema. Esto es una diapositiva de medicina. Pero bueno, ustedes lo que tienen que saber es eso. Arterias, aferente, hormona, la fundamental, ya les dije, el aparato yuxtaglomerular, el tema es fundamentalmente la producción de renina, ¿sí? Pero hay otras hormonas, no me interesan. Esta es la que me interesa, ¿sí? Esta es la más importante, la que quiero que sepan.
Esta es la que se les va a preguntar. Y luego los túbulos que van a estar encargados en producir y eliminar y regular, van a ser los túbulos colectores, el túbulo distal y el túbulo colector y el túbulo contorneado distal. Por eso que yo le digo que de los túbulos lo más importante es el túbulo contorneado distal, que son los especializados, que son estas células que se encuentran para formar este aparato yuxtaglomerular. Entonces, las células, las arterias, la vena y el túbulo secretan renina, y a su vez tenemos células especializadas como son la mácula densa, que son células especializadas del túbulo contorneado distal, son células modificadas que secretan la renina, que secretan renina, que regulan la secreción de renina, mientras que el aparato yuxtaglomerular directamente la produce, ¿sí? La produce. ¿Estamos? Luego tenemos células mesenquimáticas, mesangiales, especializadas, que son las que van a producir directamente eritropoyetina. ¿Está claro? Todo este aparato, ¿dónde se encuentra? En el polo vascular. En el polo vascular. Acá. Acá tengo el dibujito. Acá. En el polo vascular. Acá. Acá, este es el túbulo contorneado distal. Esta es la arteria eferente, y esto constituye el aparato yuxtaglomerular. Acá están las células mesangiales. ¿Sí? ¿Estamos? Túbulo contorneado distal, arteria eferente y arteria eferente. Aparato yuxtaglomerular, acá va a estar la mácula densa y acá van a estar las células mesangiales. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, esta, fíjense, tiene una regulación endocrina, y tiene una regulación de la presión, y tiene una regulación homeostática. Es por eso la importancia de la función del riñón. Por eso es la importancia de la función del riñón. Entonces. Profe, una consulta. ¿Por qué sí o sí es importante la renina? La renina, y ahora vamos a estudiar. Claro. La renina es una hormona que se va a estimular para manejar todo el mecanismo de los volúmenes y de presión. ¿Sí? Maneja volúmenes y presiones. Va a formar lo que se llama, va a controlar y va a formar parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso es lo que viene ahora. ¿Se entiende? Sí, entonces, junto con la aldosterona, que es la otra hormona que se acuerdan que iba a actuar para producir regular, es un sistema hormonal que regula presión y volumen sanguíneo. Es decir, regula toda la presión de la sangre y regula todo el tema de los líquidos. El balance hídrico y las bombas de sodio y de potasio. Por eso es la importancia, porque ahora viene el otro paso, que es el último paso que tienen que aprender. Esto, para qué está y cómo funciona esta hormona. Y vamos a este paso para poder ya ir terminando y cerrando. Después, yo les aconsejo que esto vayan y lo lean, porque así como se lo expliqué ahora, dentro de una hora no se acuerdan ni quiénes son. Es complicado. Sí, es complicado. Y eso que empezamos, con lo complicado. Falta endocrino, falta nervioso, falta un montón de cosas todavía. No se confíen. Bueno, entonces, ya explicamos los pasos del funcionamiento para la función renal, la función endocrina, la función hormonal, la función homeostática del riñón, y ahora la vamos a terminar de cerrar con esto, con cómo es la función homeostática. Esto.
el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es hiper importante para que ustedes lo entiendan. No, acá arriba. Vamos acá primero. Entonces, fíjense acá. Dijimos que el riñón tenía el aparato yuxtaglomerular que produce renina. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo produzco renina, ante que a una estimulación dijimos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona ¿qué? Funciona, es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal y el balance del sodio y del potasio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una hemorragia, una deshidratación, un shock hipovolémico, algo agudo que ocasiona la pérdida de volumen, y por lo tanto va a disminuir mi presión sanguínea, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo pierdo sangre, si yo tengo una volemia de 5 litros y tengo una hemorragia aguda y perdí 2 litros, me van a quedar 3 litros. Y yo con 3 litros no voy a poder vivir. Entonces voy a tener que poner en marcha mecanismos homeostáticos para que yo pueda mantener mi equilibrio interno y no morirme. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta forma. Primero, mi riñón va a decir, ¿qué está pasando? No tengo sangre, no me llega. Entonces va a activar al sistema yuxtaglomerular y va a producir renina. ¿Sí? Va a producir. Es una retroalimentación positiva, porque está estimulando al riñón para que se produzca, porque le está llegando poca sangre, porque está con sus sensores dándose cuenta que tiene mucho CO2, dióxido de carbono. Entonces en el hígado va a haber una sustancia que la produce que se llama angiotensinógeno. Entonces el hígado va a liberar este angiotensinógeno. Entonces esta renina que la fabricó el hígado, más el riñón, más el angiotensinógeno que viene del hígado, va a actuar la renina sobre el angiotensinógeno y va a formar lo que se llama la angiotensina 1. La angiotensina 1 produce a través de las células del pulmón, va a producir en las células del pulmón una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, que va a actuar en la angiotensina 1 produciendo la angiotensina 2. Entonces, no tengo sangre porque tuve una hemorragia, produzco renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que también lo capta el hígado y lo produce. De esta manera forma la angiotensina 1. A su vez el pulmón dice, ¿qué pasa? No tengo oxígeno, no tengo sangre. Entonces libera la enzima convertidora de angiotensina para actuar sobre la angiotensina 1 y dar la angiotensina 2. Esta angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre todos los receptores que tengo en el organismo, los va a poner en marcha para que yo pueda recuperar el volumen que perdí y aumentar la presión arterial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer esta angiotensina 2, va a hacer, por un lado, va a aumentar la estimulación simpática, adrenalina y noradrenalina. Entonces el corazón va a bombear más sangre, se van a activar más las hormonas, se va a producir mayor actividad funcional. Por otro lado, va a actuar directamente, ¿dónde? En el túbulo contorneado, fíjense acá, como yo les había dicho, va a actuar, el angiotensinógeno va a actuar directamente en el, ¿cómo es? En el túbulo contorneado, en el túbulo colector, produciendo a través de la estimulación de la hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retener agua. ¿Y qué va a hacer? Y va a traer el sodio por la aldosterona, porque el agua atrae también el sodio. Entonces, si yo lo retengo, no voy a seguir perdiendo.
Entonces la angiotensina va a actuar a nivel tubular, produciendo la reabsorción de los diferentes componentes para que no se eliminen, ¿sí? Los va a reabsorber, los va a tener, y esto lo va a hacer de las dos maneras. Va a actuar en el túbulo contorneado proximal y va a actuar en el túbulo colector, ¿a través de qué? De la regulación de la hormona antidiurética y de la aldosterona. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera yo voy a retener el agua. Y si yo retengo el agua, ¿por qué lo hago? Para no seguir perdiendo volumen y poder aumentar la presión. Entonces, el paciente o la persona que sufre este shock, por lo general, va a prácticamente no orinar. No va a orinar, porque van a actuar estas hormonas a través de estos sensores que me están diciendo que yo perdí volumen. Entonces no puedo seguir eliminando orina, porque si yo elimino orina, estoy perdiendo más volumen. Entonces esta hormona, que son la aldosterona, junto con la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética es secretada por la hipófisis, la neurohipófisis, y la aldosterona por la corteza suprarrenal, van a hacer que de esta manera estas dos hormonas actúen en el túbulo colector para que se retenga, la secreción y se pueda de esta manera evitar la pérdida de más orina. ¿Se entiende? Y esta angiotensina 2, a su vez, ¿a dónde va a actuar? Va a actuar a nivel de las arterias, de las arteriolas, que es donde se regula la resistencia periférica, y va a producir vasoconstricción. ¿Para qué? Para que nos llegue más cantidad de sangre. La vasoconstricción activa sensores de presión para que trate de subir la presión. Es decir, que esta angiotensina va a actuar en las arteriolas, sobre los receptores vasculares, para que esta presión aumente. ¿Cómo? A través de la vasoconstricción. Y a su vez esta angiotensina 2 va a actuar directamente, como dijimos hoy, en la secreción de la aldosterona, de la antidiurética, que va a actuar directamente hacia el nivel del conducto colector, produciendo la reabsorción de agua. ¿Para qué? Para que de esta manera se produzca la retención del agua y no se siga perdiendo volumen. Y de esta manera se produzca la elevación de la presión arterial. Y de esta manera se produce la elevación de la presión arterial. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El riñón libera renina ante una disminución de la volemia o ante una disminución de la presión, y esto hace que estimule también el hígado, actuando directamente sobre el angiotensinógeno, produciendo angiotensina 1. Y los pulmones, a través de sus receptores, ante la presencia del dióxido de carbono, va a hacer que, y ante la hipovolemia, que libera la enzima liberadora de angiotensina para que actúe directamente, convertidora de angiotensina, para que actúe sobre la angiotensina 1 y produzca la angiotensina 2. La angiotensina 2, el efecto es vasoconstricción. ¿A través de qué? A través de la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal que se encuentra arriba del riñón, y por el otro lado, por la eliminación de la hormona antidiurética, que estas van a actuar en los túbulos renales para producir la reabsorción de agua y de sodio. Y de esta manera se va a aumentar la volemia y de esta manera se va a aumentar la presión arterial. ¿Se entendió? Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es para eso que se produce la renina. ¿Sí? Este es otro dibujito, el aparato yuxtaglomerular del riñón, donde se produce la renina, libera la renina, actúa sobre el angiotensinógeno, da la angiotensina 1, la angiotensina 2, a su vez a través de la enzima convertidora de angiotensina, hace que estimule la producción de angiotensina 2, esto a través de la aldosterona, la angiotensina y la hormona antidiurética, hace que aumente el volumen y hace que aumente la presión.
este es otro cuadrito. ¿Estamos? Todos estos cuadritos yo los junté para que ustedes entiendan. Colorín colorado, ahora sí este cuento se ha acabado. Es decir, que con esto hemos hablado todo del mecanismo de funcionamiento del riñón. Por lo tanto, dijimos que el sistema excretor es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas, los productos de desecho del organismo. Pero no es el único, no es el único. ¿Por qué? Porque también hay otro organismo que intervienen como sistema excretor, que son también los pulmones y la piel. Nosotros por los pulmones eliminamos el dióxido de carbono, que son productos de desecho, y por la piel la sudoración. Eliminamos también productos de desecho. Es decir, que los encargados de eliminar productos de desecho no son solamente el riñón elimina la orina, pero tenemos los pulmones, y tenemos también la piel, y también tenemos el intestino, con la eliminación de materia fecal. Fíjense todos los sistemas excretores que intervienen en nuestro organismo para la eliminación de productos de desecho. Ahora, nosotros hablamos de este, y ayer hablamos la semana pasada, de la parte digestiva, que eliminamos la materia fecal. Ahora bien, fíjense, el aparato urinario tiene funciones: eliminar los productos de desecho del organismo, mantener el equilibrio hídrico, es decir, el balance de los volúmenes, del volumen extracelular, el equilibrio iónico, ¿a través de qué? De la bomba de sodio y potasio, del cloro, del calcio, de los aminoácidos, de la glucosa. Todo eso es lo que se absorbe y se reabsorbe en los diferentes lugares de los túbulos. Y también en la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Y qué es el equilibrio ácido-base? Es mantener nuestro pH a 7,42, que es el pH normal del organismo. Entonces, todo esto son las funciones que intervienen todo el aparato urinario. Todas estas son las funciones que interviene el aparato urinario y que lo fuimos explicando paso a paso. Es decir, regula todo esto. Regula la presión, regula el medio interno, regula con la producción de eritropoyetina también cuando hay una hemorragia. ¿Se acuerdan? La eritropoyetina que las células mesangiales se estimulaban y la producían. Regula el metabolismo de la glucemia. ¿Por qué? Vamos a suponer que un paciente que está con hipoglucemia, y bueno, va a tratar de no eliminar la glucosa por el riñón excedente para que no se le baje más el azúcar. O al revés, en un paciente que está diabético va a tratar de eliminar todo el azúcar posible por el riñón. ¿Sí? Fíjense el aparato urinario, cómo está constituido por los riñones y las vías urinarias. Las funciones, dijimos que filtra la sangre, excreta los desechos, regula la homeostasis del cuerpo, ¿a través de qué? Del equilibrio ácido-base, a través de los mecanismos de iones, a través del metabolismo del calcio, a través de la regulación de la eritropoyetina por la presión arterial, a través de la regulación del pH. Mire todo lo que hace, que fuimos describiendo más o menos casi todo. Faltarían algunas cosas que, bueno, que eso la vamos a ver después a medida que vayamos viendo las cosas. Pero bueno, por ahora no quiero marear tanto, enloquecido. Bueno, esto es una estructura del componente del sistema urinario, donde está la arteria, la vena renal. Fíjense, esto es un corte, esto es un corte abdominal. Fíjense la arteria, la vena renal, esta es la aorta, la vena cava, este es el riñón, este es el pedículo renal. Este corte, ¿cómo se llama? Este es el hígado, este es el intestino, este es el páncreas. Fíjense acá cómo está el triángulo y el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Esta es la fascia perirrenal que lo contiene el riñón. Este es intestino, esto es intestino. ¿Estamos? Esto es un corte transversal. Este es un corte
transversal, un corte antero-posterior, el abdomen. Los componentes, dijimos, cómo está constituida la corteza, por capilares, tenemos la médula, fíjate cómo está constituido por los corpúsculos de Merpilli, las columnas de Bartin, los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal para continuarse con el uréter. Acá tenemos a la aorta, da las ramas, que son la arteria renal derecha e izquierda, que van a entrar por el hilio del riñón, su cara interna, la arteria renal. Fíjense acá cómo dan las arterias interlobulillares, da la arteria arcuata, las interlobales, para dar luego acá los diferentes glomérulos. Acá tenemos un corte, fíjense cómo se ve perfectamente bien, como en la zona de la corteza y de la médula, este sería parece un corpúsculo de Merpilli. Fíjense cómo vienen las interlobales, se meten acá para dar las interlobulillares, y fíjense que es la arcuata, y de acá parten los diferentes túbulos renales con los glomérulos. ¿Lo ven? Acá tenemos otro corte. Esto es esto. Estos puntitos rojos es esto. Estos puntitos rojos es esto. Acá tienen la circulación, fíjense cómo viene, cómo es la circulación específica del riñón, de lo que estuvimos hablando, cómo es la nefrona, la unidad estructural y funcional del riñón, con su estructura vascular y con sus túbulos. Acá tenemos la nefrona, cómo abarca corteza y médula. Fíjense que el asa de Henle y el túbulo colector son los únicos que están en la médula, lo demás está la corteza. El aparato yuxtaglomerular, que está ahí dentro del glomérulo. Acá esta es la nefrona, el glomérulo con la arteria aferente y eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal. ¿Ve cómo se acerca acá el túbulo contorneado distal a la cápsula para especializarte y formar lo que se llama el aparato yuxtaglomerular? Este es el asa de Henle, para luego continuarse con el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Este es cómo son los pasos que dijimos de cómo se va produciendo la formación de la orina, cómo se produce, las sustancias que se excretan, todo lo que eliminamos con la urea, todos los productos de desecho, que son el 5% y el 95% es por agua. El primer paso, que es la filtración, la reabsorción y la secreción tubular, para luego producir la excreción. Acá tienen paso por paso lo que se filtra y lo que se secreta a través de los túbulos. Fíjense en los linitos de punto, ahí va produciendo, miren, esa es la reabsorción y esa es la secreción. Profe, ¿lo va a pasar a ese? Y la excreción. Y si quieren se los paso, yo no tengo problema, lo que pasa es que yo le subo. ¿Y pero lo leen o lo tienen de adorno ustedes? No, lo leemos, así que si quieren lo paso. Está buenísimo ese. Bueno, Yo saqué fotos, así que después los paso si quieren. bueno, yo lo subo, no tengo problema, chicos. ¿Se entiende? ¿Cómo está la esto lo hice hoy porque no tuve tiempo de armar la parte de fisiología esta semana, he tenido tanto trabajo que estuve enloquecida. Acá, miren, la formación de la orina, miren acá. Acá, miren acá. Filtración, miren qué lindo que está. Reabsorción, me encanta, Secreción y excreción. Un Fischer, ¿o no? Después viene acá, fíjense, la filtración glomerular, el glomérulo, con todo lo que se llama el corpúsculo renal y con todas sus funciones, que lo hablamos.
Esto, fíjense, un capilar glomerular, que dijimos cómo estaba constituido. Fíjense cómo la parte del epitelio está llena de agujeros, porque por acá donde se filtra la sustancia a través de los agentes de presión. Fíjense la segunda membrana, que es la membrana basal, y la tercera, los podocitos, que es por donde pasan y entra por acá la sangre, y por acá sale la sustancia, la sangre, un colador. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Yo le dije que es un colador. Miren, acá está el colador, ¿ves? Un colador. Camina la sangre y se va colando. Esto es eso. Esto es un capilar, que es esto. Acá tenemos, miren, las arterias, cuáles es esta, los capilares, las venas. Esta es la vena, del capilar como el sistema venoso. La arteria y cómo se une a través del capilar venoso y se continúa con la vena. Y ahí toma la vena el nombre, el mismo nombre que las arterias. Nada más que el circuito al revés. El circuito al revés. Fíjense, acá tengo los mecanismos de reabsorción. Esto se hace a través de gradientes de presiones de membrana, que si ustedes lo vieron en la unidad 1. Sí. Presión. Y bueno, ya va a venir. Entra a bañar así cuando viene a jugar. ¿Dónde está? Si Vanessa está trabajando, está hablando acá conmigo en clase. ¿Está conmigo? Reabsorción. Sustancias que normalmente son reabsorbidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se filtra por acá, por el glomérulo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que a veces se eliminan sustancias que no se tendrían que haber eliminado? Por eso se vuelven a reabsorber. Ah, bien. Agua, para luego ser secretada y para luego ser vuelta de reabsorberse. Y para el final del túbulo, fíjense, eliminarse solamente lo que ya no va a utilizar, lo que no va a utilizar. Y fíjense acá todos los mecanismos, cuáles son los mecanismos por el cual en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, como absorbe agua a través de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Fíjense, todo esto es lo que habíamos hablado, que yo les dije a dónde se absorbía cada cosa, dónde los aminoácidos, y la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Fíjense, todas las sustancias que se reabsorben, acá la tienen. Está todo acá. Bueno, y este es cómo se produce la excreción. Una vez que llegamos, acá estuvimos con el glomérulo, llega hasta la punta de ¿dónde? Llega hasta la papila, hasta la punta que se encuentra de la pirámide de Malpighi. De ahí se elimina el cáliz menor. Del cáliz menor forman el cáliz mayor. Y del cáliz mayor van a la pelvis renal, y de la pelvis al uréter. Y del uréter sigue hacia la vejiga, de la vejiga a la uretra, y después vamos a hacer pichí al baño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Se entendió? Sí, algo. Sí, pero igual hay que leerla, claro. Bueno, es complicado. Sí, yo de mi parte voy a leer 800 veces, pero bueno. Es complicado, esto hay que estudiar, sentarse, pero ¿qué es lo que pasa? Estas clases son para entender. Ustedes después tienen que ponerse a estudiar. Una cosa es entender y después estudiar. Hay muchas cosas que tienen que ir manejándose de a poquito, porque no es fácil. No es fácil. Es difícil. Es difícil. Y todo esto son preguntas de examen. El aparato justaglomerular, qué es la mácula densa, cómo está constituida una nefrona, en qué consiste, cómo está formada la orina. La terminología y los nombres por ahí. Y bueno, solo que tenés que agarrar papel y lápiz y escribir. Muchas veces la palabra hasta que se te grabe. Malpighi, escribirlo 20 veces. Y así. Justaglomerular, escribirlo varias veces en un papel y lo vas repitiendo como un loro. Y así se te graba. Porque de esta manera. Son muchos nombres. Ustedes por ahí en el manual, no sé dónde está, en el manual tienen un glosario. Fíjense, glosario, que eso también los ayuda. Esto también los ayuda. ¿Sí? Bueno, yo sé que también, imagínense que esto es imposible darlo en una clase. Es imposible. Imagínense que yo esto lo hubiera dado ayer nomás. Terminan todos para el psiquiátrico y
estarían haciendo cola en el roballo, ¿o no? Claro, es muchísimo. Claro, porque llega un momento que uno entra en una confusión, en un estado confusional que no sabe ni dónde está parado. Es Por lógico. eso es que le preguntaba, profesora, que si las clases terminan el 18 de noviembre, o sea, no vamos a llegar a dar todos los temas, o sea, ¿cómo se van a manejar? Eso es lo que va a estar planificado, Natalia. Planifican hasta el 18. Mirá donde estuvimos tomando examen. Nosotros estuvimos tomando final y nos retrasamos un mes el parcial de tomárselo ustedes porque estuvimos tomando finales. Sí, tal cual, tal cual. Se retrasó todo porque estamos con este sistema, desgraciadamente, retrasa un montón porque hay que confeccionar. A mí me lleva horas confeccionarles unas clases a ustedes.